voy a hacer un poco abogado del diablo. Es decir, yo soy una persona en redes que tiende a tener un pensamiento, pues quizá un poco más diferente a lo que la ciencia dice, pero oye, mi opinión es lícita y se merece ser escuchada, ¿vale? Entonces, Exacto. yo voy a hacer de un poco de abogado del diablo y tú, de manera tan, como siempre, educada, me lo vas a intentar, pues, hacerme entender. Fenomenal. Miguel, yo he leído que realmente las proteínas vegetales tienen, primero, muchos más hidratos. Los hidratos, en el fondo, pues me engordan bastante. Tienen muchas menos proteínas, con lo cual, si tú me quieres decir que yo quiero ganar masa muscular con una proteína de origen vegetal, puesto que es muy inferior porque no tiene todos los aminoácidos esenciales, no es una proteína completa, primero voy a tener que comer mucho más, me van a dar unos gases tremendos y en el fondo, bro, o sea, no voy a tener suficiente masa muscular. ¿Esto es cierto o no? O sea, A ver, ¿puedo estar mazada sin tomar un chuletón? por supuesto, o sea, es rotundamente falso. Podríamos estar hablando mucho rato sobre esto, pero básicamente por sintetizarlo, por un lado, los requerimientos de proteína son mucho más bajos de lo que habitualmente la gente piensa, que muchas veces creo que vivimos un poco obsesionados con la proteína y por eso vamos al supermercado, está todo lleno de proteína y parece que tienes que incorporar 500 gramos de proteína porque si no te quedas sin masa muscular. Realmente necesitamos menos cantidad de proteína de la que habitualmente pensamos, eso por un lado. Y por otro lado, aparte de la calidad de la proteína, sí que es cierto que de manera aislada, si analizamos cada alimento de manera específica, puede ser ligeramente más baja la calidad de la proteína con algunos marcadores que se utilizan a nivel de laboratorio, pero a nosotros lo que nos interesa es saber qué pasa en un contexto real. ¿Qué quiero decir? De forma general, nadie consume solamente avena a lo largo del día, sino que a lo mejor una persona consume avena en el desayuno, puede consumir algo de frutos secos al media mañana o por la tarde, puede consumir algo de arroz integral al mediodía, es decir, consume diferentes fuentes de proteína de origen vegetal a lo largo del día. Y eso es algo que podemos entenderlo, aunque esto es más complejo, como una complementación, que no hace falta que sea en el mismo momento del día, sino a lo largo del día. Y esa complementación, nosotros hicimos un estudio muy interesante en el cual básicamente hicimos la calidad de la proteína, pero de una manera más integral, holística, en el conjunto de una dieta, combinando diferentes fuentes. Y cuando combinamos diferentes fuentes de proteína de origen vegetal, podemos observar cómo esa calidad de la proteína alcanza valores que podemos decir que son de alta calidad. Pero incluso, y por apuntar lo último, incluso lo que a nosotros nos interesa es, más allá de esa única hipótesis, ver si esa peor calidad teórica se traduce en, por ejemplo, el desenlace asociado a ingerir menos cantidad de proteína o menos calidad de la proteína, que sería, por ejemplo, menor fuerza, por ejemplo, asociado a menor ganancia de masa muscular o peor salud por deterioro o vinculación a las funciones de la proteína. Lo que podemos observar, nosotros hicimos una metaanálisis, una revisión sistemática, analizando todos los estudios que evaluaban el efecto de una dieta con solamente proteínas vegetales respecto al efecto de una dieta que consumían tanto proteínas vegetales como animales. Y no observamos ningún tipo de diferencia asociado ni a ganancia de masa muscular ni a ganancia de fuerza en última instancia. Pero de la misma forma, tampoco vinculado a desenlaces como puede ser la enfermedad cardiovascular, que como muy bien sabes, es la principal causa de muerte en el mundo. En España, 1 de cada 4 personas mueren por enfermedad cardiovascular. Y es lo que yo un poco digo últimamente, la paradoja de la proteína, porque lo que sabemos es que la proteína de peor calidad, por ejemplo, la proteína de las legumbres o los frutos secos, a pesar de ser de peor calidad, es de mejor calidad para tu salud, porque cuando la consumimos en mayor medida que otras fuentes de calidad mejor, como puede ser la carne, vemos cómo la enfermedad cardiovascular tiende a mejorar o tiende a reducirse el riesgo. Entonces, vale, me estás convenciendo que puedo ponerme mazada tomando proteínas de origen vegetal y que encima mi corazón me lo agradecerá. Pero, vale, pues ahora voy al supermercado y quiero comprar una bebida de avena. Pero giro en envase y veo que pone agua, avena y aceite de girasol. Me han dicho que el aceite de girasol es de lo peor y no lleva aceite de oliva, porque todo lo que no lleve aceite de oliva es malo, el aceite de girasol, el aceite de semillas en general es malo porque tiene mucho omega 6 que es inflamatorio. Entonces me estás diciendo que yo puedo ser saludable tomando alimentos de origen vegetal y en lo primero que voy al supermercado me encuentro la bazofia de aceite de girasol. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, también es bastante mito. O sea, por un lado, la cantidad que se utiliza de aceite de girasol es por una cuestión tecnológica, por ejemplo, en una bebida vegetal y las cantidades son muy bajas, es decir, que no sean cantidades Lo que he visto técnicamente. máximo es 1 o 2%. Por eso, que no son cantidades nada relevantes. Pero incluso si hablásemos de cantidades mayores, en el caso que tuviesen algún otro alimento, se utilizase, es que incluso
Es algo bastante llamativo, esto también daría para hablar mucho rato, lo del omega 6 y omega 3, pero realmente cuando hagamos los estudios y observamos el consumo de algunos aceites, vemos que como de forma general suelen salir mucho mejor parados, por ejemplo, que la mantequilla o que otra fuente de grasa saturada como el aceite de palma o el aceite de coco, en este caso, de una manera bastante clara. Entonces, en el caso de este ejemplo que me has dicho, no sería ningún problema, aunque tuviese cantidades más altas, pero porque las cantidades son especialmente poco relevantes. ¿Y es mejor consumir el aceite de girasol normal o el alto oleico? Si puede ser, si yo quiero Sí. cocinar en mi casa, quiero cocinar y por economía necesito consumir uno de los dos. ¿Me recomendarías tú, como doctor en ciencias de la alimentación, el aceite de girasol normal o el alto oleico? A ver, o sea, en términos de salud, por la literatura científica que yo he leído, no hay especialmente grandes diferencias. Sí que es cierto que a nivel tecnológico, al tener una mayor concentración de ácido, o sea, de oleico, eso hace que pueda ser, podemos decir, un poquito más estable. Y esa mayor estabilidad pues, hace que potencialmente los posibles efectos asociados, y sobre todo utilizamos ese aceite para hacer múltiples frituras o utilizarlo en diferentes técnicas, pues minimizar la formación de esos componentes. Pero en términos generales, no, yo no me obsesionaría, incluso hay veces que puede ser incluso su utilidad puede venir derivado de una cuestión quizás más sensorial, el sabor que me puede generar el utilizar ese tipo de aceite respecto al aceite alto oleico. Entonces, a nivel de salud, por lo que yo he leído al menos, no hay grandes diferencias. Potencialmente a nivel de seguridad alimentaria, sobre todo podría ser interesante si vamos a utilizarlo en varios momentos, pero esto habitualmente en casa no suele ser tan común, suele ser más a nivel a lo mejor de restauración colectiva, en bares, por ejemplo, o también yo creo que sería el principal motivo más a nivel sensorial, organoléptico. Vale, o sea, que realmente, Miguel, y esto te lo pregunto porque estas preguntas a mí sí que me llegan, o sea, ya de la jocosidad, creo que me llegan, la gente tiene miedo a tomar aceite de girasol porque le han vendido que realmente es profundamente malo y en el fondo me da mucha lástima porque al final no todo el mundo puede invertir en un aceite de oliva virgen y creo que al final estamos restando mucha salud por informar erróneamente. Entonces, más allá de la broma, Sí. creo que es muy importante transmitir a la gente que no hay ningún problema porque tú cocines con aceite de girasol, o sea, no vas a tener ningún problema a nivel de inflamación o inflamación. Probablemente si encima de eso lo acompañas con un buen plato de verduras, te irá todo muchísimo mejor.